Buenos días con todos. Pues vengo a exponerles un tema que propusimos el año anterior para el segundo simposio de electricidad y ciencias SEC 2016, que fue presentado en Cuenca con el auspicio de la Universidad Politécnica Salesiana. El pequeño trabajo que hicimos en esa ocasión fue una metodología para la dimerización controlada de luminarias de estado sólido, es decir, las luminarias LED. Lo desarrollamos en conjunto con Ricardo Alaguillín, Carlos Velázquez y mi persona en julio del 2016. Entonces esto al final se hizo un paper que salió bastante interesante, no solo desde el punto de vista investigativo, sino también desde el punto de vista de la industria, y vamos a ver por qué. Un pequeño resumen de lo que vamos a ver en esta pequeña presentación. Voy a hablar un poco del mercado de la iluminación LED, qué beneficios tiene esta tecnología hoy por hoy, las mediciones eléctricas y fotométricas que hacemos en nuestro laboratorio de luminotecnia, los métodos que utilizamos para la dimerización de las luminarias LED, la metodología que se utilizó en este experimento, la calidad de los resultados, o más bien dicho, cómo podemos demostrar la calidad de nuestros resultados, los resultados obtenidos de una forma gráfica, digamos, para que sea más entendible, una aplicación para la industria, algunas conclusiones y las referencias del paper, si es que lo quieren ver en internet. Entonces, enfocándonos del tema del mercado de la iluminación LED, como pueden ver en este gráfico, en el 2008 apenas el 7% del mercado estaba constituido por esta tecnología LED en el 2008. Si ustedes se dan cuenta, la proyección para el 2020 es de que más del 75% del mercado de la iluminación pues va a estar abarcado por la tecnología LED. Entonces esto es un gran salto, ¿no?, que ha dado la tecnología, no solo en el mundo, sino aquí también en el Ecuador. Ustedes ya podemos observar en la mayoría de las casas pues los foquitos LED, y también en muchos proyectos lumínicos de alumbrado público pues ya se han puesto. No sé si alguien puede decirme si en alguna parte ha visto ya luminarias LED de alumbrado público. ¿Han visto por ahí tal vez? En Galápagos hay, en el centro de Quito también han visto esos proyectos. Ya, todo eso es un cambio. También sabemos que en algunos parques, por ejemplo en el Parque Ibarra también se hizo un proyecto de iluminación con tecnología LED. Y no se diga, en nuestros hogares pues ya la mayoría han cambiado, incluso los focos ahorradores que se tenía antes, los fluorescentes, los compactos, a las nuevas tecnologías. Entonces es evidente que el mercado pues está tendiendo a la tecnología de LED. Estos son algunos de los, digamos, que de los módulos que se venden en el mercado. Podemos conseguir los chips, o sea, el LED propiamente dicho, los módulos LED que ya vienen en arreglos, los drivers electrónicos, que es un componente de la luminaria o del foquito que también tenemos, ya le vamos a explicar de qué se trata, las luminarias LED propiamente dicha, y muchos lámparas LED de reemplazo de la tecnología antigua, es decir, que vienen para adaptarse en cualquier boquilla estándar E27 que tenemos en la casa. Ahora, los beneficios. ¿Por qué esta tecnología se ha ido implantando en el mercado? Pues una es por la vida útil. Definitivamente LED supera en vida útil a muchas otras tecnologías, eso es bastante importante. Es mucho más resistente a las vibraciones. No sé si ustedes se han percatado, o a quién le ha pasado que se le ha quemado un foquito del carro. A todos se nos ha quemado alguna vez un foquito del carro. Pues esos foquitos son en muchos casos halógenos, la mayoría, y son incandescentes. Ya esta tecnología es una tecnología incandescente. Los incandescentes tienen el filamento, y eso, al estar sometido a vibraciones, por ejemplo las del carro, pues es una parte mecánica que sufre una fatiga y que tiende a desgastarse, a reducirse la vida útil por la misma vibración. El momento que nosotros reemplazamos eso por LED, que es de estado sólido, las vibraciones ya no afectan tanto al componente porque es de estado sólido. Entonces aumenta la vida útil justamente por este tema también de la resistencia a las vibraciones. Seguridad. Definitivamente el estado sólido, la utilización de esta tecnología pues reduce los gases nocivos que tienen algunas tecnologías, como las lámparas fluorescentes. Muchas de ellas tienen mercurio, y eso también es un tema de seguridad en los hogares. Yo estoy seguro que muchos padres deben haber cambiado que conocían, bueno, que las luminarias fluorescentes tienen pues mercurio, preferirían tener una luminaria LED, y en caso de que se rompa no pasa nada, a que una lamparita, un foco de fluorescente. Adicionalmente, y esta es una de las más importantes, del tema del ahorro, ¿ya?
El ahorro se puede dar por algunas razones. Una, por el reemplazo, es decir, vamos a reemplazar menos luminarias o menos lámparas en el tiempo porque la vida útil es más larga de los LEDs. Por el consumo de energía. Todos hemos notado que podemos generar la misma cantidad de luz con menos vatios. Eso es algo muy interesante y por eso se da el tema de la eficiencia energética con esta tecnología. Y la última es la de dimerización, que es lo que vamos a hablar, es decir, el control de esa potencia para generar diferentes niveles de iluminación. Sí, entonces aquí podemos ver un pequeño ejemplo en este gráfico, y esto es lo que pretende la industria, ¿no? En el alumbrado público normalmente tenemos ahorita las luminarias que tienen un nivel de iluminación, pero los nuevos proyectos están tratando de que esa iluminación sea dinámica, es decir, que no sea fija todo el tiempo. Actualmente máximo tienen 2 niveles de iluminación la tecnología de HID, que es la que está instalada en la mayoría de las calles públicas, pero con el LED nosotros podemos esa potencia irla regulando de acuerdo al escenario que tengamos en la calle. En este caso, por ejemplo, podemos ver que la iluminación está un poco más baja cuando no hay nadie, es decir, por ejemplo 3 de la mañana, en horas de la madrugada, y el momento que va a pasar una persona, pues los sensores pueden detectar ese movimiento y dimerizarlo, es decir, aumentar la potencia de esa luminaria y aumentar los niveles de iluminación. ¿Sí? Entonces, esta es una de las aplicaciones más importantes e interesantes de esta tecnología en el alumbrado público. Ahora, les voy a hablar un poquito de lo que hacemos en el laboratorio. Justamente esta tecnología ya actualmente la podemos probar en nuestros equipos. Tenemos 2 laboratorios en el laboratorio de luminotecnia, uno de goniometría y el otro de flujo luminoso. En cada uno se obtienen magnitudes diferentes. En el de goniometría nosotros obtenemos la matriz de intensidades, ¿ya? Que la medimos en candelas, y en el flujo luminoso obtenemos justamente el flujo luminoso, que lo medimos en lúmenes. La diferencia es que, para que tengan una idea, en una fuente de luz, el flujo luminoso es la cantidad de luz que emite esa fuente en un área determinada, mientras que la intensidad es la misma cantidad de luz, pero ya direccionada, ¿ya? Entonces, por eso la intensidad, de hecho la definición se le divide para el ángulo sólido. Entonces nosotros tenemos todo ese flujo, pero ya direccionado, y eso se mide. Entonces, para cada uno obviamente tenemos ciertos equipos. Lo interesante de este laboratorio es que ya es un laboratorio designado, que estamos camino a la acreditación, y nosotros podemos asegurar los resultados de esos ensayos que hacemos ahí. Es decir, si nosotros decimos que una luminaria tiene 5000 lúmenes, pues podemos decirlo con un nivel de incertidumbre aceptable para la industria y obviamente para los organismos de regulación. Entonces, eso nos da la capacidad de decir que nuestros resultados son confiables. Pero para asegurar que los resultados sean confiables necesitamos tener instrumentos trazables. Normalmente se los hace al Buró Internacional de Pesos y Medidas, que es el organismo director en la parte meteorológica en el mundo. Y con esto nosotros podemos dar trazabilidad a nuestros ensayos. Trazabilidad significa que todos nuestros equipos están comparados con un patrón, y obviamente el Buró Internacional pues tiene los patrones mundiales de las diferentes magnitudes. En este caso sería de las magnitudes lumínicas. Entonces eso nos permite tener equipos calibrados, pero también tiene una desventaja, que eso aumenta los costos, ¿ya? Nuestro laboratorio, o sea, el costo de inversión pues es extremadamente elevado, y de hecho es tan elevado que no es tan fácil conseguir un laboratorio de estas características. Sabemos que existen unos cuantos en la región, por ejemplo en Costa Rica, en Colombia, en Brasil también hay, en Argentina, pero estos ensayos son altamente costosos. Entonces es importante conocer de qué formas podríamos nosotros dimerizar a las luminarias de una manera más rentable. Es ahí donde surgió nuestro trabajo. Nosotros encontramos un método en el que podemos dimerizar a la luminaria, es decir, controlar su potencia. Obviamente hicimos mediciones con nuestros equipos y determinamos que tenía una relación con los niveles de iluminación, es decir, encontramos una relación entre los parámetros eléctricos y los parámetros fotométricos, y esa relación pues, nos permitió obtener el resultado que vamos a ver. Y de esta manera es un aporte a la industria, porque
En caso contrario, la industria tendría que utilizar nuestros servicios tan solo para diseñar una lámpara que sea dimerizable, ¿ya? Entonces, en ese sentido, les hablaba del tema del driver. El driver es un componente electrónico que hace una conversión de la señal de energía que entra, que es una señal de voltaje en corriente alterna, y nos entrega una señal de voltaje en corriente continua, que es lo que necesita un LED para funcionar. Entonces, aquí están algunas etapas, digamos, unas etapas electrónicas que tiene el driver para hacer el tratamiento de la señal. Entre las principales está el filtrado de la señal, la rectificación, pero lo importante del driver es que tiene un módulo que es de control. Ese módulo de control es el que nos permite hacer la dimerización. Hay tres formas de utilizar este módulo de control para hacer la dimerización del módulo y de la luminaria. El primero es con una fuente de voltaje variable, ¿ya? Es decir, a estos dos puntos de aquí del módulo, que son dos cablecitos que salen del módulo, en donde yo puedo conectar una señal, le puedo conectar una señal de voltaje. Pero esta señal de voltaje aumentaría costos, es decir, yo necesitaría una fuente externa de voltaje para poder regular la señal. Entonces, no es muy utilizado este método. También se puede utilizar una señal PWM, que es una señal sinusoidal o cuadrática modulada. Obviamente la modulación permite el control de la potencia, pero también necesitaría un agente externo que me dé una señal modulada. No es muy rentable. Pero lo mejor es utilizar la resistencia variable. La resistencia variable te permite controlar la corriente del driver. Simplemente es como un arreglo de resistencias, que es un elemento pasivo, y eso es mucho menos costoso para la industria. Entonces, al final utilizamos el método de resistencia variable, que está expuesto aquí. Entonces, este es nuestro esquema, nuestra metodología utilizada, y es lo que hicimos en el experimento. Toda la luminaria consta de, y es súper sencillo, digamos, en términos eléctricos. Se tiene la red eléctrica, los 210 voltios o los 220, que ingresan al driver, que hace la conversión de voltaje de corriente alterna a corriente continua, y se conecta al módulo LED, a los arreglos de LEDs. Pusimos un multímetro y un amperímetro antes y después para saber cuáles eran las magnitudes, y justamente para encontrar esa relación pusimos el arreglo de resistencias justamente en el driver para hacer el control de la corriente y controlar la potencia del driver, y empezamos a hacer las mediciones. Obviamente este experimento se desarrolló dentro de unas características especiales, dentro de un entorno especial. No se puede hacer en un entorno donde hay otras fuentes de luz, porque contribuyen a la iluminancia del entorno, y obviamente eso va a captar nuestro sensor. Nosotros utilizamos un luxómetro de acuerdo a este procedimiento de la CIE para medir justamente esa intensidad lumínica en el centro fotométrico de la luminaria. Entonces, todo esto se desarrolló en un cuarto oscuro, a esa distancia, con esta configuración de la luminaria. No se le podía poner en otra dirección, pues porque hubiéramos tenido solo una componente de la intensidad máxima de esa luminaria. Entonces se pone justamente perpendicular al centro fotométrico de la luminaria. De hecho, así se hacen las mediciones fotométricas de intensidad. Obviamente el luxómetro está calibrado, todo es trazable al BIPM, se siguió los procedimientos de la norma y se obtuvieron. Esta parte de aquí es la que a nosotros nos asegura la calidad de los resultados. Hicimos una medición de la variación de voltaje de la red eléctrica, en donde prácticamente es mínima, ¿no? A escala es solo la variación, pero estamos dentro de los rangos permitidos y no nos afectó a nuestra medición. Adicionalmente, esta es la relación que encontramos entre las resistencias teóricas y las prácticas y las medidas, digamos. Es decir, todo elemento pasivo pues tiene una resistencia, un valor teórico. Nosotros medimos el valor ya en la realidad y encontramos que prácticamente tenemos una relación lineal. Entonces podíamos utilizar esas resistencias para el experimento. O sea, es decir, caracterizamos las resistencias con esta gráfica. Se demostró que es utilizable para el método y obtuvimos algo muy interesante. Graficamos aquí el consumo de corriente versus la potencia del driver. La potencia del driver ya es a la salida y el consumo de corriente es justamente la entrada. Y nosotros podemos ver que, nosotros esperábamos de hecho que se dé una relación lineal en todo el rango.
Sin embargo, desde más o menos del 30% para abajo, la relación no era lineal. Entonces, nosotros concluimos que justamente en ese momento el driver hace un cambio en el tab. Ahí, no sé si ustedes lo vieron antes en la diapositiva, en la descripción del módulo. Aquí hay un transformador. Los transformadores realmente tienen tabs para cambiar de potencia. Entonces en este punto se hace justo un cambio de potencia al 30% de la capacidad del driver. Y ese cambio del tab es el que nosotros pudimos constatar en la medición. Entonces nos dimos cuenta que justamente en esa zona el driver no es lineal. De ahí para arriba se puede utilizar una relación lineal prácticamente entre la entrada del driver y la salida del driver. ¿Qué importancia tiene esto? Pues si ya nos vamos a graficar en esta parte de acá la iluminancia versus la potencia de salida, nos damos cuenta que es una relación directa, y eso es una de las cosas interesantes, porque en el momento que nosotros decimos que esto es una relación lineal con esa pendiente, estamos diciendo que si nosotros modificamos la corriente en el driver, obtenemos los mismos niveles de iluminación en una proporción determinada en la iluminación. Vamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo tengo una escala de 0 a 100 que yo le puedo asignar al driver en valores, y esa misma escala en lúmenes puedo obtener con los mismos porcentajes. Es decir, si yo le pongo el 50% de la potencia al driver, voy a obtener el 50% de la iluminación de potencia para generar la iluminación en ese arreglo de LEDs. Entonces ahí se convierte esto en un tema muy interesante para la industria. ¿Por qué? Porque los diseñadores de luminarias pueden utilizar este artículo para decir, bueno, o sea, yo pongo un arreglo de resistencias aquí en el driver, sabemos que vamos a tener, si yo pongo la mitad de la corriente, yo le doy la mitad de la corriente al driver, voy a tener la mitad de la potencia y voy a tener la mitad de la cantidad de iluminación. Entonces ya pueden predecir cuánto va a iluminar esa luminaria en el diseño fotométrico que ellos tengan que hacer. Entonces, esto ahorra mucho los costos, porque no tienen que ir a un laboratorio 17025 como somos nosotros, pedir una prueba de intensidad luminosa en el goniómetro que cuesta cerca de $1000 y obtener estos resultados en su propio laboratorio, solo habiendo leído el artículo y viendo que existe una relación proporcional entre los parámetros eléctricos y los parámetros fotométricos. Entonces ese fue el aporte de la industria que nosotros encontramos en nuestro trabajo, y justamente es lo que les ponía aquí, que la dimerización ahora la industria ya la puede hacer a bajo costo, ¿sí? Porque existe justamente esa relación lineal que les acabo de exponer. Algunas conclusiones y recomendaciones sobre este tema es que, bueno, la mejor forma de controlar un driver es por corriente, plano, por costos y por simplicidad del método. La segunda es que es importante comprar elementos de calidad, es decir, tener primero calidad en el diseño y en la construcción del driver. Si ustedes se dieron cuenta, prácticamente una luminaria LED no tiene mucha ciencia por dentro. Es el driver que es el elemento de control, y el arreglo de LEDs. Entonces el arreglo de LEDs se puede comprar en las páginas chinas, el driver también, y acá lo ensamblo. La idea es obviamente hacer el diseño mecánico de la luminaria, tiene que resistir los grados de P y K en las condiciones ambientales extremas que están en las diferentes partes del Ecuador, pero internamente no es complicado. Pero sí es importante que el driver, y de hecho no hemos visto alguna luminaria en donde se desarrolla aquí el driver, que normalmente no importan, el driver sea de alta calidad, para que nos asegure esa linealidad, es decir, todos esos módulos electrónicos que permiten el control de la señal. Es importante que deben tener protecciones. Por ejemplo, una de las protecciones más importantes que debe tener un driver es la protección para interferencias electromagnéticas. Los filtros también son importantes, porque la red eléctrica aquí en el país pues tiene variaciones. Entonces, imagínense tener una luminaria instalada con un driver de mala calidad, podría ser que se reduzca la vida útil y que toque estar haciendo un recambio no previsto, ¿ya? Y eso obviamente aumenta los costos. Y finalmente, la conclusión principal es que la relación lineal no afecta a los resultados desde el punto de vista fotométrico. Es decir, el hecho de aumentar resistencias dentro del diseño
de la luminaria para controlar el driver, pues no introduce una variabilidad en los resultados de la parte fotométrica, sino más bien conserva la tendencia lineal. Bueno, finalmente aquí les dejo las referencias del paper. Lo subimos al ResearchGate como Methodology for Controlled Dimerization of Solid State Light Luminaires. Lo pueden descargar, no hay ningún problema, y bueno, ahí está la referencia igual del simposio como una noticia. Y muchas gracias.